Entonces, ¿vieron esto en física ahorita en este año? Sí, Sí, ya ¿Todavía sabemos no? convertir. Bueno, la parte más relevante de esto es que, bueno, obviamente cuando nosotros estamos trabajando en física, en algunas otras áreas, química, matemáticas, si ustedes llevaran conmigo electrónica o electricidad, pues trabajarían conmigo con esto principalmente. Pero lo más importante es saber cómo cambian esas unidades, cómo se comportan esas magnitudes que estoy mencionando aquí y sus unidades. Y lo que, bueno, lo que principalmente me interesa a mí observar en matemáticas, pues es cómo convertir esas unidades. Nosotros tenemos, de esas magnitudes que acabamos de observar, tenemos algo que se conoce como múltiplos y submúltiplos, ¿verdad? Y bueno, a partir del... Eso comúnmente lo medimos con números de base 10. ¿Qué es eso? Bueno, recuerden que nosotros vimos en una clase o en algunas clases, antes de irnos de cuarentena, que nosotros teníamos algo como esto. Por ejemplo, decir x al cuadrado, pues estoy hablando de un número que se encuentra elevado a un exponente. ¿Sí? Cuando yo les digo un número de base 10, estoy hablando de que esta x se va a convertir en un 10. Y aquí puede haber un sinnúmero de valores. Los múltiplos tienen potencias positivas. Los submúltiplos, por el contrario, tienen potencias negativas. Los múltiplos y submúltiplos de las diferentes unidades de medida, ¿ok? Y entonces, comúnmente, nosotros al medir múltiplos, bueno, al utilizar múltiplos y submúltiplos de las diferentes unidades de medida, las más conocidas son las de longitud, ¿sí? Lo que hacemos es esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el metro, a partir del metro yo puedo ir hacia arriba, serían mis múltiplos, y hacia abajo del metro serían mis submúltiplos. El múltiplo, por ejemplo, del metro, el múltiplo más conocido del metro es el decámetro, uno de los más conocidos. ¿Sí? Pero tenemos más. El hectómetro. Tenemos el kilómetro. Y tenemos más. ¿Sí? Para abajo tenemos el decímetro. Tenemos el centímetro. Tenemos el milímetro. ¿Sí? De hecho, para acá, para abajo, pues hay más. Tenemos el micrómetro. Tenemos el nanómetro. Tenemos el picómetro. Está el femtómetro, el atómetro, el yoctómetro. O sea, hay más, ¿sí? Hacia abajo. Hacia arriba, pues hay más también. ¿Sí? Ya comúnmente, estos, digamos, estas palabras que le ponemos antes a la M, que ven aquí, están haciendo alusión a que estos elementos, ¿sí? Estas que estoy señalando en rojo, a que esta unidad de medida se está multiplicando por un valor de base 10. Si es un múltiplo, se va a multiplicar por un valor de base 10, cuyo exponente es positivo. ¿Sí? Por ejemplo, el metro, al ser un decámetro, yo lo estoy multiplicando por ¿cuánto? por 10. Por 10, exacto. O por 10, digamos que es multiplicar al metro por 10 elevado a la 1. Es positivo el 1. El hectómetro es por 10 elevado a la ¿qué? A la 2. A la 2, que en este caso sería 100. 100. Y el kilómetro por 10 A la elevado 3. A la 3. a la 3, ¿no?
o por 1000. El decímetro, ¿qué sería? 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. El centímetro, 10 a la menos 2. milímetro. 10 a la menos 3. Fíjate aquí, en este caso ya el micrómetro ya no sería 10 a la menos 4. Aclaro, el micrómetro es 10 a la menos 6. El nanómetro es 10 a la menos 9. Y aquí empieza a bajar de 3 en 3. El picómetro es 10 a la menos 12. Etcétera, etcétera, etcétera. Comúnmente, en esta parte, de aquí para abajo, es donde empieza la nanotecnología. Hay transistores, o hay elementos así de circuitos chiquititos que están fabricados en micrómetros, que ya no son tan utilizados. Los más utilizados actualmente son los nanómetros con las nuevas tecnologías, o a veces los picómetros. ¿Sí? Es un dato interesante. Probablemente después les hable yo de ello. Un poquito de lo que hago en mis relativos tiempos libres. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No, Esta es una profe. explicación muy general de lo que es un múltiplo y un submúltiplo. ¿Sí? ¿Dudas? En general, el múltiplo son los valores de la unidad básica, que es esta de aquí. Son los valores cuyas multiplicaciones a la unidad básica se hacen en números de base 10 con exponente positivo. Y los submúltiplos son, digamos, las unidades que provienen de la unidad básica menores a esta unidad mencionada, cuya multiplicación se hace por números de base 10 con exponentes negativos, que son todos los de acá. Y bueno, existen diferentes múltiplos y submúltiplos. Hay una regla básica que siempre tienen que recordar ustedes, y se las voy a anotar aquí. Cuando se hacen operaciones con unidades, ¿qué creen que tiene que pasar? Primer consejo, bueno, no consejo, primera regla. ¿Sí? Se tienen que operar las mismas unidades. Y esto es más que nada como un axioma, o sea, es algo de sentido lógico. Yo no puedo operar, en pocas palabras, metros con kilos. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, tengo 2 metros de cuerda y le sumo 2 kilos de, no sé, de tortillas. ¿Cuánto tengo? Yo lo que estoy diciendo ahí es algo ilógico, es algo de locos. ¿Sí? Yo tengo que operar siempre las mismas unidades, metros con metros. Y extendido de esta regla, número 2, se tienen que operar con los mismos múltiplos y submúltiplos. O sea, yo no puedo operar centímetros con metros. Yo no puedo operar kilómetros con decámetros. Yo no puedo operar gramos con kilogramos. Yo no puedo operar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Sí hay o tienen alguna duda? Chicos. No, profe. Ok. O sea, siempre tenemos que operar o hacer las operaciones con las mismas cosas. Como les decía yo con las ecuaciones, yo no puedo operar x con y. No puedo sumarle a las x las y. ¿Por qué? Porque no son de la misma especie. Yo no puedo mezclar burros con gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Analogías ahí un poco raras.
¿Vale? Ok. Bueno, entonces esto posteriormente se los voy a pasar en el video, ¿vale? No se me angustien. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el factor de conversión, ¿sí? Y con eso vamos a cerrar. Entonces, el factor de conversión. Por ahí algunos en su definición me ponían que el factor de conversión era una operación, ¿sí? El factor de conversión de unidades. Sí, sí. Puede haber confusión por ahí. De unidades de medida. El factor de conversión, si me decían ustedes que era una operación, me dijeron ustedes que era multiplicar y dividir, me dijeron otras cosas, ¿sí? El factor de conversión, así para tenerlo más aterrizado, es un número específico que puede ser fraccionario, decimal o entero, ¿sí? Y que comúnmente se ocupa para multiplicar la unidad que quiero convertir. Cuando yo hago el proceso de convertir o el proceso de conversión de unidades, lo que estoy haciendo es multiplicar la unidad a convertir, vamos a poner la U, lo que hago es multiplicarla por el factor de conversión y obtener la nueva unidad. Este es el proceso de factor de conversión, o es el proceso de conversión, mejor dicho. Multiplicar la unidad que quiero para convertirla en una unidad que me piden por un valor llamado factor de conversión. ¿Qué es el factor de conversión? Es un numerito por el cual hay que multiplicar la unidad que quiero convertir. Y también le puedo decir que es un número que proviene de la equivalencia entre múltiplos y submúltiplos de una unidad en específico. También tiene que quedar claro. Yo no puedo convertir volumen a área. ¿Sí? Yo no puedo convertir longitud a peso. Yo no puedo convertir corriente eléctrica, no puedo convertir la corriente o la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor en unidades de tiempo. Yo no puedo hacer eso, pasarlo a, no sé, pasarlo a fuerza. Tendríamos que hacer otras cuestiones. Entonces, la conversión siempre tiene que estar dada o viene dada entre unidades similares, bueno, entre la misma unidad y además, utilizando el factor de conversión. Este factor de conversión, por ejemplo, puede variar dependiendo de la relación que haya entre unidades. La unidad de longitud, que es la que estuvimos viendo o la que estuvieron haciendo ustedes ayer en las fichas, comúnmente pues, son los metros. ¿Sí? La pregunta en muchas ocasiones es, ¿cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Sí? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Ustedes me dicen. 1000. Y entonces decíamos que un kilómetro tiene 1000 metros. Y nuestro factor de conversión se encuentra aquí, en esta equivalencia, esta igualdad, esta ecuación. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Ahora, fíjate. Con respecto a la técnica de conversión, si a mí me dijeran, por ejemplo, conviérteme 2.3 kilómetros a metros, yo recomiendo siempre hacer esto. ¿Sí? Les voy a enseñar una forma en la que yo aprendí, que comúnmente creo que se sigue enseñando, y bueno, lo vamos a hacer acá. ¿Sí? 2.3 kilómetros a metros. Yo sé que estos ya lo tienen ustedes.
Pero yo comúnmente hago esto. Multiplico por un factor de conversión. Aquí va a estar mi factor. Mi factor F. Aquí va a estar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues eliminar los kilómetros. Y estos kilómetros están multiplicando. Tengo que colocar aquí kilómetros que estén dividiendo para eliminarlos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan cuando hacíamos 3 por 9 entre 3? Que decíamos el 3 que multiplica y el 3 que divide se van y me queda un 9. ¿Se acuerdan de esto? ¿Recuerdan esta operación? Sí. Ok. Más o menos se acuerdan de esto. Bueno, la técnica consiste en eso. Tener kilómetros que multipliquen y kilómetros que dividan para eliminarlos y dejar la unidad que yo necesito, que yo dije que son metros. Entonces lo que hago aquí es lo siguiente. ¿Cuánto equivale un kilómetro? Ah, pues un kilómetro equivale a 1000 metros. Ya lo sé, aquí está. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Cuando yo hago la multiplicación, kilómetro que multiplica con kilómetro que divide se va, y lo que me queda son metros. Ahora, ¿cuántos metros? Pues voy a hacer la operación. 2.3 por 1000 entre 1, 2.3 por 1000, que en este caso sería 2300. ¿Qué fue lo único que hice? Pues fue recorrer el punto 3 lugares, que es la cantidad de ceros que yo tengo en este número. Y entonces aquí me aparece el punto, ya no es necesario colocarlo. Yo sé que 2.3 kilómetros tiene 2300 metros. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Tienen duda con ese procedimiento? No, profe. No. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a hacer varios ejemplos. No sé, si yo les dijera, ¿qué les gusta? 4.78, vamos a ponerlo decímetros, vamos a pasarlos o a convertirlos. ¿Qué les gusta? Vamos a ponerlo a kilómetros. ¿Sí? ¿Cuántos? 4.78 decímetros, ¿cuánto vale en kilómetros? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a buscar esa equivalencia. Vamos a ver. Primero se busca la equivalencia como paso número 1. Buscar la equivalencia o el factor de conversión. También se le puede decir así. Vamos a ver. Y siempre, comúnmente lo hacemos buscándolo con la unidad, con el 1. Un decímetro, ¿cuántos metros tiene? ¿O a cuántos metros equivale? 10. ¿10 metros? 0.1. ¿Es igual a 10 metros? No. 0.1. 0.1 metros, ¿no? Un decímetro es la décima parte de un metro, ¿verdad? Y ahora, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. Ese sí, que hay 1000 metros. Entonces imagínate, si un decímetro tiene 0.1 metros y un kilómetro tiene 1000 metros, la siguiente pregunta es, ¿un kilómetro cuántos decímetros tiene? ¿10.000? ¿Cuánto? 10.000. Tiene 10.000.
¿sí? Si tiene 1000 metros y cada metro tiene 10 decímetros, ¿sí? Pues 10 por 1000, 10.000. Ahora, este es mi factor de conversión. Con esto es con lo que voy a hacer esta conversión. ¿Por qué? Porque estoy relacionando lo que quiero con lo que tengo. Como paso número 2. Entonces vamos a hacer la conversión. Y entonces decimos 4.78 decímetros, lo voy a multiplicar por un valor que me elimine aquí abajo decímetros. Ah, pues ¿quién es ese valor? 10.000 decímetros tiene 1 kilómetro. Decímetros que multiplican con decímetros que dividen se van. Y hago mi operación. 4.78 por 1 entre 10.000. Esto es relativamente sencillo. Tengo 4 ceros, voy a recorrer este punto a la izquierda porque se va a dividir 4 posiciones. Entonces, de tener un 4.78, lo voy a recorrer 1, 2, 3 y 4 posiciones. Aquí va a quedar el punto. Y en los lugares que recorrí van a existir ceros. 1, 2 y 3 ceros. La respuesta es 0.000478 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Bueno, estoy dividiendo esta cantidad entre 10.000. Se recorre el punto que estaba aquí, 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Y mi respuesta es esta de aquí, 0.000478 kilómetros. ¿Tienen duda con eso? No, profe. No, ¿Ya lo habían hecho antes? No, profe. Sí. Ya, ¿Sí? ya. sí. En física. En física. Ok. Bueno, miren, todavía tengo por ahí unos 3 minutitos de mi sesión. Lo que me interesa llegar es a las unidades de área, ¿sí? Entonces, si se me va la sesión ahorita, la vuelvo a reiniciar en los grupos y se vuelven a meter, por favor, ¿vale? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, para las unidades de área, ¿cómo funcionan las unidades de área? Por decir, un metro, cuando digo un metro, estoy midiendo una unidad lineal, digamos, estoy midiendo la longitud, midiendo este largo de aquí, estoy haciendo esto. Entonces, un metro es estar midiendo una línea, o sobre una línea. Pero cuando me dicen un metro cuadrado, no estoy midiendo una línea, estoy midiendo un espacio delimitado entre dos líneas. Es todo esto. Esto es un metro cuadrado. Es un espacio que mide 1 metro por 1 metro. ¿Tienen dudas con esto? No. Ok, 1 metro cuadrado. Y bueno, ya si pasamos a otra cosa, decir 1 metro cúbico no es solamente medir una lámina, sino medir, digámoslo así, medir un cubo. Esto es 1 metro cúbico. Es medir un espacio. Esto es medir un área, metro cuadrado. Y medir 1 metro es medir una línea o sobre una línea. ¿Sí? No podemos mezclar estas unidades porque esto es algo longitudinal, esto es un área y esto es un volumen. Entonces eso no lo podemos mezclar como tal para poder operar entre unidades. Ahora, a ver, voy a cerrar la sesión y en un momento se las paso
por los grupos de WhatsApp, ¿sale? Ahorita nos vemos, chicos.